Muy buenas, bienvenidos a mi podcast aquí al Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio. Y aquí, como cada fin de semana, cada viernes hablaremos de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales, asesinos seriales y un tema que me interesa muchísimo, las extrañas desapariciones, un tema muy complejo. Solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor y Spotify, que se han unido ahora, Apple Podcasts y Amazon Music, y por supuesto en el canal favorito mío, YouTube. Y sin más preámbulos, aquí como cada viernes vamos a hablar de un tema interesante, pero esta vez de un encuentro de extraterrestres, un encuentro con contacto, digamos con humanoides, pero que ocurrió en África, que ocurrió en Zimbabue, exactamente en Zimbabue, el país donde en una escuela de unos niños pues tuvieron un extraño encuentro. Pero me voy a poner en contexto y vamos a hablar del tema en cuanto a la historia que ellos relatan y cómo este encuentro pues fue entrevistado hacia estos niños, que fue bastante interesante. Pero volvemos al pasado, pongámonos en contexto. Era el 16 de septiembre del 94, en una escuela, la escuela se llamaba Ariel, de la localidad de Rugua, donde pues fue testigo de un evento muy extraordinario. Como ya he comentado, un encuentro con estos ovnis, estos seres, donde alrededor de 62 niños de entre alrededor de 6 y 12 años pues fueron testigos de un ovni. Durante el receso de las 10 de la mañana, los niños atestiguaron pues divisar 3 esferas plateadas sobrevolando la escuela. Estas esferas pues desaparecían y luego aparecían en diferentes lugares. Sin embargo, lo más escalofriante fue cuando una de ellas pues comenzó a descender cerca de estos niños. Aquí viene lo interesante, ¿no? Cuando este ovni descendió más o menos a unos 100 metros de distancia del patio de la escuela de los niños, ¿no? De la escuela de Ariel. Y obviamente, como cualquier niño, tenían tanta curiosidad que corrieron a ver qué era lo que había descendido y aterrizado en ese área, ¿no? Pero aquí viene lo más escalofriante, ¿no? De cuando esta nave aterriza, ¿no? Esta nave misteriosa, no que solo aterrizara, sino que además los niños fueron testigos de cómo un individuo se bajaba de la nave. Era un tipo, el típico alien, ¿no? De baja estatura, cuerpo delgado, una cabeza enorme, sus ojos ovalados, muy grandes y a la vez muy negros, tenían como una piel gris y una especie de cabellera larga hasta los hombros. O sea, era el típico gris pero con pelo largo. Estos niños, los pequeños, se acercaron para visitar un poco mejor, ¿no?, a este extraño ser, percatándose además de la presencia de otro que los había descubierto. La mayoría de los niños, asustados como era normal, pues regresaron y fueron a avisar corriendo a sus profesores. Pero hubo otro pequeño grupo, ¿no? El más curioso, el más, diría yo, valiente, que se quedó en el lugar, pero sin intenciones de alejarse. Pero según las declaraciones en sus mentes, decían los niños que podían escuchar las voces de estos seres. O sea, le estaban hablando en forma telepática, ¿no? Indicándole que no se movieran del lugar, ¿vale? O sea, ellos no movían a los alienígenas, estos extraterrestres, no movían la boca, sino que por medio de telepatía le decían a estos niños, a este pequeño grupo, que no se movieran de allí, que se quedaran en plan stand-by. Pero de hecho, Elsa, una de las niñas, esta se quedó en el sitio, compartió un mensaje que ella recibió, que le dieron a ella. Le comunicaron que el mundo está próximo a acabarse por la manera como los seres humanos maltratan la naturaleza. Es bastante interesante, ¿no?, el mensaje que les da a estos niños, a estos jóvenes,
de cómo nuestro planeta realmente está en peligro. Realmente no tenemos conciencia de cuidar la naturaleza. Estamos bastante alejados de la realidad. Vivimos una época de consumo, de mucho ajetreo, de mucha información, pero no le damos realmente cuenta a lo que realmente necesitamos. Realmente tenemos solamente un planeta. O sea, me pongo a hablar de lo mismo. O sea, yo vivo aquí en Finlandia y aquí la naturaleza la respetan con mucho cuidado. O sea, los bosques que hay aquí son impresionantes y cómo los cuidan, cómo tratan a la naturaleza como algo más. ¿Sabes lo que os quiero comentar? Pero en fin, continuemos, que si no me desvío y hablando de esto me voy por otra rama. Al fin, estos niños estuvieron alrededor de unos 15 minutos en el lugar que se quedaron allí parados. Cuando luego volvieron a la escuela y le contaron a los profesores lo que había sucedido, los profesores pues dirían, esto es algún tipo de juego, de que los niños se están imaginando, que bla bla bla, lo típico, ¿no? Son niños y solamente pues querían a lo mejor jugar o llamar la atención. Así que nadie les creyó, realmente, a excepción del director Colin Mackey. Entonces Cynthia Hein, una investigadora ovni, pues fue contactada inmediatamente por este director, ¿no? Que sí realmente creyó a los niños. Y esta pues ordenó que les diera a los niños papel y lápiz para que dibujaran exactamente lo que ellos vieron. Los niños pues dibujaron lo mismo que todos. O sea, nadie cambió su dibujo por otro. Todos coincidían en que cada uno de ellos dibujó una especie de platillo volador y al mismo ser a este humanoide, a este extraterrestre. Más tarde la investigadora Hein, el día 20 de septiembre, junto al psicólogo de Harvard, John Mack, llegaron a esta escuela para realizar la entrevista a los niños y maestros. Al final, el psicólogo concluyó que los niños no mentían y que habían visto algo que los impactó enormemente, aunque no podían asegurar que era con exactitud. Luego, en el 2008, la Fundación John Mack, junto pues, a un equipo de documentalistas, pues volvió al mismo lugar para encontrarse con algunos de aquellos pequeños, pero ya adultos. El documental o la entrevista que hay por los medios impartida, como por ejemplo en YouTube, podéis encontrarlo ahí. El vídeo cuando los entrevistan este psicólogo cuando eran niños, y es muy impresionante como los niños dicen la verdad y comentan lo que vieron de una manera bastante increíble, ¿no? Pero bueno, al volver a entrevistarlos, cada uno de ellos aseguró que el recuerdo seguía vivo tal cual como cuando eran niños y que realmente era real lo que ellos habían visto. O sea, no hubo ningún tipo de imaginación. Pero obviamente el caso de esta escuela en Zimbabue tiene también muchos detractores y escépticos, especialmente porque los testigos principales eran niños. Pero ¿por qué no creer justamente algo que un niño o una niña pueden ver con sus propios ojos e intenta luego resumirlo o explicarlo de alguna manera, ¿no? Si tú cuando eres pequeño intentas describir de alguna forma lo más acorde a lo que ellos han vivido, han estudiado y han visto a lo largo de su corta edad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ya eres adulto ya has visto bastante y ya intentas pues definir las cosas de una manera pues mucho más avanzada. Pero bueno, esta decena de pequeños ya habían confirmado lo que habían visto, que era real, y además dieron prueba de ello dibujando prácticamente casi todos los niños la misma historia que ellos habían contado. Pero sumado a esto, como pregunta, ¿cómo un niño pequeño va a tener un pensamiento semejante, ¿no?, sobre el fin del mundo? No es que sea un mensaje del fin del mundo, sino más bien un mensaje de cómo podemos llegar a acabar con nuestro planeta si no cuidamos de él. Es el único que tenemos y es como un mensaje, ¿no?, de advertencia, que la verdad lo cual es bastante interesante. A día de hoy el caso de Zimbabue, Ruwa, no se sabe a ciencia cierta si fue real o no. La verdad queda ahí pendiente de
lo que vosotros creáis o lo que la gente piense, ya que siempre hay escépticos y creyentes, pero es un relato bastante interesante. Yo cuando lo leí vi también el pequeño, diría yo, documental, que lo podéis encontrar en YouTube, se llama OVNIs en la escuela Harare, Zimbabue. Si lo ponéis exactamente así, lo podréis encontrar. OVNIs en la escuela Harare, Zimbabue. Pero pongámonos en contexto. Y si es verdad, por ejemplo, ¿no?, que estos niños simplemente era como otro día normal, una escuela privada en la que cada día pues van a su escuela a estudiar, a pasárselo bien, a seguir las normativas de la escuela, jugando alrededor de ella, sin salirse de la linde. Pero de repente aparecen unas 3 esferas plateadas, como los niños describían, que se da en más de alguna ocasión en algún tipo de contacto o en otros avistamientos que se dan, este tipo de esferas, y que luego una de ellas pues simplemente aterriza cerca de la escuela, y luego los niños, al ver descender esta nave, la mayoría corre de vuelta a la escuela a contar lo que han visto, y de mientras el resto, el pequeño grupo que se queda observando, ¿no?, de manera incrédula lo que están viendo, y encima de todo no solo a la nave sino al ser que está saliendo de ella, con un aspecto totalmente diferente al del ser humano, como ya he descrito, un ser gris de baja estatura, de piel gris, cabeza grande, ojos ovalados, negros profundos, y luego una cabellera larga. Esto es lo que más me interesa, ¿no?, lo de la cabellera larga o el pelo largo que tenían estos alienígenas. Es bastante curioso, ¿no?, de que los niños vieron a este tipo de ser con ese tipo de cabellera. En el pequeño documental que hay sobre este suceso, que es bastante interesante, como este psicólogo y esta entrevistadora cogen a los niños y les hacen preguntas simples, preguntas sobre el avistamiento, sobre el ser, los sentimientos, ¿no?, que les aferraban al ver este tipo de nave o el mismo extraterrestre alienígena. Y luego también le hicieron varias pruebas en las que, esto es interesante, lo de las pruebas de dibujar, donde le especifican a los niños que dibujen, por ejemplo, un día soleado con un campo y una casa, y ellos pues cogen, los dibujan en esos dibujos y los plasman tal cual, y luego al rato les vuelve a hacer la misma pregunta: ¿podéis hacer un dibujo de lo que visteis el día tal, al mediodía, cuando fuisteis afuera, todo sobre el encuentro de esta nave y de este ser? Y los niños plasman lo que realmente ellos vieron, de una manera pues asemejante a lo que la información que ellos tienen, ¿no?, a esa edad, ¿no? Ellos tienen entre 6 y 12 años, imaginaros, ¿no? Todavía tienen que abarcar mucha más información, y donde ellos vivían tampoco es que tuvieran un gran info sobre lo que son los documentales ovnis o algún tipo de referencia sobre ellos. Pero bueno, para que tengáis este contexto, el documental lo podéis ver, es muy interesante, y no me extiendo más. Este podcast es bastante corto, pero quería recargarlo porque es muy interesante, ¿no? No solamente hay encuentros donde siempre, en Estados Unidos, en Europa o en otras partes del mundo, sino en África también hay este tipo de encuentros, y son bastante fascinantes. Además, África es una tierra muy antigua, donde cuentan muchos tipos de historias de encuentros con estos seres o estos dioses que algún día visitaron la tierra. Hay mucha más información, pero me gustaría hablar de otro tipo de temas más adelante, y solamente deciros que podéis encontrarme como siempre en Anchor, que ahora es Spotify, Podcaster, en Apple Music o Apple Podcast, y también me podéis encontrar en Amazon Music y por supuesto en mi canal favorito, YouTube. Y sin nada más, pues
como siempre, si queréis dejarme algún comentario, darle a like, seguirme por si queréis más historias sobre este tipo de encuentro. Y solamente deciros, como siempre, que muy buen fin de semana. Y como decían en la serie de Expediente X, la verdad está ahí fuera. Así que chao, nos vemos hasta el fin de semana que viene.